Hola amigos, amigas, bienvenidos. Estamos ya avanzando en esta sección sobre las doctrinas bíblicas acerca del hombre, de la humanidad, de hombre y de mujer. El día de hoy vamos a revisar una doctrina que es complementaria a la anterior y se llama la emancipación del pecado. Es muy importante que nosotros tengamos esta parte muy clara, ya que la realidad de nuestras vidas es que conforme van avanzando los años, vemos que la transformación, por un lado, de nuestras vidas va siendo paulatina. En un inicio, ahora sí que sentimos muchas cosas hermosas, pero conforme van pasando los años, vemos que el pecado sigue pues reinando en el mundo, reinando en la vida de los demás, e incluso nosotros hemos estado cometiendo faltas que asumíamos muchas veces ya las habíamos dejado, en algunos casos, en otros casos es pues el carácter, el temperamento, las cosas que van saliendo en el día con día que nos hacen pues hacer y ser casi iguales a la gente que se supone no tienen a Cristo, y muchas veces lamentablemente no se ve una diferencia entre uno y el otro, aunque sean cristianos devotos, pero no muy bien formados doctrinalmente, no muy bien enseñados en la doctrina, que es muy importante, y es acerca de esta emancipación que nosotros tuvimos del pecado y que, como vimos en el capítulo 5 de Romanos, que por la obra de uno solo, Cristo, Jesús, el segundo Adán, nuestro Redentor y Salvador, eh, nos fue transferida toda la nueva naturaleza, una nueva naturaleza no pecadora, libres de esa naturaleza caída y pecadora. Pero en el capítulo 6, Pablo sigue con la realidad de esta pues, falta de entendimiento dado como presente. El día de hoy vamos a ver el Romanos 6 del versículo 1 al versículo 14, y es muy importante que pongas mucha atención. Por eso hoy no voy a usar, no voy a escribir nada aquí en el rotafolios ni nada, sino que vayas poniendo mucha atención en Romanos 6 del 1 al 14. No voy a usar otros textos, pero sí es importante comenzar por qué he llamado esta palabra así, por qué he llamado emancipación nuestra del pecado. Y te voy a leer la definición de emancipación. La palabra emancipación es liberación respecto de un poder, una autoridad, una tutela o cualquier otro tipo de subordinación o dependencia. También otra definición es: la emancipación se refiere a toda aquella acción que permite a una persona o un grupo de personas acceder a un estado de autonomía por cese de la sujeción a alguna autoridad o potestad, como por ejemplo la emancipación femenina o emancipación de las colonias al momento de acceder a su independencia, etc. Bueno, hablando de las colonias, para poderte ilustrar en este sentido más a detalle qué es lo que significa, cuando corría el año de 1862 en Estados Unidos, al final del año, en donde finalmente Abraham Lincoln, el presidente de ese país, Estados Unidos, logró la liberación de los esclavos, que la emancipación completa de todos los esclavos, que debía entrar en vigor, y entró en vigor a partir del 1 de enero de 1863 en todos los estados, que todavía, incluso en aquellos estados que estaban en completa rebeldía acerca de esto, tanto por los impuestos, pero más que nada, pues como que se iban a quedar sin fuerza laboral, que eran los esclavos afroamericanos, principalmente en su mayoría. Bueno, pues a través del tiempo y de muchos esfuerzos se fue logrando esto, y no es hasta 1954, 150 años de lucha de los afroamericanos por tener sus derechos y su ciudadanía como los blancos en Estados Unidos, es que la Suprema Corte quitó finalmente de Estados Unidos lo que era la segregación racial, sobre todo en las escuelas para los niños. Y hay películas muy, muy fuertes y muy interesantes y bien documentadas sobre este tema. Sin embargo,
se dio un proceso más lento de lo esperado en cuanto a que de 1863 en adelante, pues obviamente hubo un festejo por parte de los esclavos, que ya no eran esclavos. El problema es que tampoco eran ciudadanos tan claramente como los blancos, ni tampoco estaban en igualdad de condiciones. Es decir, de la noche a la mañana fueron libres, pero de la noche a la mañana, aparte de ser libres de tener un amo, pues no tenían casa, ya no podían estar en propiedad privada invadiendo, tenían que irse, tenían que dejar obviamente pues todo lo que hacían y ya eran libres, pero sin trabajo, sin casa, sin recursos, muchas veces sin una línea familiar estable, pero había otros que sí tenían familia y esta emancipación de la esclavitud de Estados Unidos pues fue un problema, grande problema para los ancianos, ya gente mayor afroamericana que ya toda su vida habían sido desde pequeños traídos sobre todo de África, en algunos casos o ya generaciones, incluso ya habían pasado varias generaciones, si mal no recuerdo, algunos nacieron obviamente esclavos y toda su vida fueron esclavos. Lo que sucedió entonces es que comienza un fenómeno social que no se ha documentado, yo creo, lo suficiente, pero investigándole, pues sí, sucedió que de la noche a la mañana libres, pero pobres. Y comenzó entonces a darse un fenómeno que fue ok, ya soy libre, pero ahora contrátame para no quedarme sin casa a los antiguos amos. Como en todas las cosas, había amos muy malos, muy, muy malos, pero también había amos humanos que no les gustó nada quedarse sin fuerza de trabajo, pero empezaron a negociar, sobre todo los que tenían familia, hijos, esposas, esclavos, que antes eran esclavos del mismo amo, y pues como que dijeron, pues sí, ya soy libre, pero pues dame chamba, ¿no? Con un salario, pues la verdad de no tener nada, tener ahora un poco de salario, pues no les venía mal porque tenían que vivir en un lugar y pues tenían que comer y con la facilidad de que si en algún momento se hacían de algo mejor, pues irse sin tener el problema de la persecución de los esclavos. Bueno, sucede, después de este verbario cultural, sucede que el cristiano padece algo padecido, padece algo parecido, perdón, a este asunto, que es el que sí, de la noche a la mañana somos libres del pecado y después de una celebración de amor y de libertad, nos damos cuenta que sí, pero estamos en las mismas condiciones físicas. ¿Por qué? Porque ni nos salieron alas, ni nos salió aureola, ni estamos vestidos de ángeles caminando 1 metro sobre el suelo. Estamos en la realidad cruenta de este mundo. No se ve entonces, al menos en la mente del creyente, del nuevo creyente, pues un cambio y no nos damos cuenta que somos libres, pero que no tenemos necesidad de regresar con el antiguo amo, pues a pedirle trabajo o a seguir bajo su control sobre nuestras vidas, y me estoy refiriendo a la naturaleza pecadora que en Romanos 5 vimos que fuimos pues libertos gracias a nuestro segundo Adán, que es Cristo, y nos fue dada la justicia de Dios y demás. Romanos 6 enfrenta una realidad y es el que Pablo empieza a confrontar seriamente y al estilo de Pablo esta situación, y voy a leer Romanos 6, 1 y 2. ¿Por qué comienza Pablo de esta manera? Como te lo voy a leer. Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí es muy importante la postura tan fuerte de Pablo, porque después de un maravilloso escrito en Romanos 5, comienza de esta manera hasta un poco agresiva. ¿Por qué? Porque la enseñanza que estaban difundiendo los enemigos del Evangelio es que, bueno,
ok, ya Cristo murió por tus pecados, sí, 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 ya eres libre del pecado, sí, fue por gracia, sí, la gracia, abunda la gracia, pues podemos seguir pecando y no pasa nada, pues al fin, donde abunda el pecado, abunda la gracia, pues pequemos más, ¿no? Para que abunde más la gracia. Y eso, aparte de los enemigos del Evangelio, fue más una cuestión de los incrédulos griegos, en donde, pues, en su lógica, pues, si 2 más 2 son 4, pues Cristo más muerte igual a gracia, pues más gracia igual a más pecado, entonces podemos pecar. Más o menos un pensamiento así era el que estaba cayendo en confusión algunas de las congregaciones de las iglesias que Pablo había levantado, por eso escribe esta importantísima carta que es el corazón del Evangelio. Y bueno, pues aquí entonces vemos que Pablo, en el acto de la justificación que se presentó y que estudiaremos en las doctrinas de la gracia más a detalle, el acto instantáneo fue porque se nos imputó la justificación. Sin embargo, lo que se refiere a la santificación es un proceso paulatino, pero lo estudiaremos. El detalle aquí es que quiero que revisemos el planteamiento de Pablo. La emancipación nuestra, es decir, fuimos liberados, fuimos hechos libres de este amo que teníamos, que era el pecado. La naturaleza pecadora, me refiero a los impulsos pecaminosos que nos tenían dominados y que nos estaban llevando directamente a la perdición, contrarios a lo que Dios deseaba para nosotros. Vino nuestro libertador, nuestro salvador, se nos reveló por el Espíritu Santo y ya fuimos salvos, pero también libres. Hemos sido salvados, pero también libres de los impulsos pecadores, de los impulsos a alejarnos de Dios, que siguen ahí manifestándose a través de las obras de la carne que se llama, que son los instintos pecadores que siguen en el creyente hasta que no pase por un proceso de la renovación de su mente, como dice en Romanos 12. Entonces, la gracia que nos une hace que nosotros hayamos sido sustituidos por Cristo Jesús, pero no solo para salvación, sino para muerte. ¿Para muerte de qué? Para muerte del pecado. Y en su resurrección también para una nueva vida. Entonces Pablo tiene aquí un planteamiento que es muy importante que lo entendamos y que no se enseña tan abiertamente. Yo pienso que por falta de conocimiento, porque pues no entiendo muy bien por qué nos enseña que así como Cristo nos salvó, también nos libró de la capacidad y el dominio y el poder de esa naturaleza pecadora. Queremos usar el poder del Espíritu Santo para hacer milagros sin ocuparnos de que ese mismo poder y esa libertad la tenemos para no pecar. Entonces muchas veces los creyentes, sobre todo los actuales, que están en un evangelio pues muy livianito, vamos a llamarlo así, usan el poder pretenden usar el poder para prosperar, para hacer milagros y sanarse y todo, pero no para dejar de pecar. Porque según esto se da por sentado que ya no soy pecador. No, pues hay que revisarnos bien el asunto. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Aquí es importante aclarar algo, no está hablando del bautismo en agua, aunque es uno de los sacramentos, tanto el bautismo en agua como la cena del Señor, sino es algo simbólico. Nosotros fuimos sumergidos y se simboliza en el bautismo en agua, precisamente, pero aquí está hablando del simbolismo como tal, en lo que no es un simbolismo, la realidad del cuerpo crucificado y clavado en una cruz de Jesucristo. Dice bautizados en Cristo, y esto metafórico se refiere a lo que significa bautismo, significa sumergir, sumergirse en Cristo. Nosotros que fuimos sumergidos en Cristo, en su muerte.
nos tenemos que identificar con la muerte de Cristo, porque en Cristo fue doble la muerte, el pago del pecado y la libertad del pecado. La paga por el pecado es la muerte, y Cristo la pagó en la cruz. Pero en esa misma cruz también fue cortada, quitada la esclavitud nuestra del pecado. Y esto lo debemos de vivir día con día, porque si no, las obras de la carne y la mente no renovada nos hace que muchos creyentes, genuinos creyentes, vivan pues como si nada, como si no hubiera pasado nada al correr los años, y el evangelio se vuelve en una religión. Y eso es lo terrible de esto. Todos los cristianos, al depositar nuestra fe para salvación en Él, pues hemos sido sumergidos en la persona de Cristo, en el sentido espiritual, y identificándonos con Él. Entonces, en esa cruz fue la paga de nuestros pecados, pero también la libertad de la decisión, dándonos el poder de decidir pecar o no pecar, andar en la carne o andar en el espíritu. Y esa es la libertad del cristiano. La libertad del cristiano no es pues de problemas, de tormentos, de demonios. Sí, todo lo que acabo de decir, pero en primer lugar, si no se le enseña al creyente que su primera libertad ganada por Cristo, aparte de la salvación y de la vida eterna, es la capacidad de decir: no quiero seguir pecando por voluntad propia. Si me llego a equivocar, si llego a pecar como todos, confesemos nuestros pecados y el Señor nos perdona. Gracias a Dios. Gracias por su misericordia. Pero es muy importante que nosotros, los más entendidos en la palabra, a los nuevos creyentes les enseñemos: Cristo, ese cuerpo clavado en la cruz, nos liberó de la paga del pecado, que es muerte. Por eso tenemos vida eterna, pero también del poder del pecado en nuestras vidas. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, que lo representamos, insisto, en el sacramento del bautismo en agua, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y esto de vida nueva se repite en el capítulo 5, se menciona por una vez en el capítulo 5 y en otros capítulos de Romanos, y en básicamente el planteamiento de Pablo de lo que es ser cristiano es ser esto, una vida nueva. Y simbólicamente debemos de identificarnos en la resurrección cuando nosotros, al ser bautizados en agua, estamos sumergidos en Cristo, que simboliza el agua y el Espíritu Santo, y salimos a una nueva vida. Ahora, los que ya están bautizados en agua, pues qué bueno, felicidades. Pero la cosa es que muchas veces se les olvida que no fue un evento ni el cumplimiento de un mandamiento ni de un sacramento. Sí lo fue, pero fue un simbolismo para siempre, mientras estemos en este cuerpo. Quiero hacer aquí una nota aclaratoria. Si tú no has sido bautizado en agua, Dios nos dará licencia en su momento para que podamos hacerlo en algún determinado día, que puedas, si lo deseas con nosotros, en Renuevo de la Amistad, bautizarte en agua, entendiendo lo que es el bautismo en el agua, que es un simbolismo por algo pactado, eterno y para siempre, mientras vivamos en este cuerpo. Y no nos quedamos en el agua para ahogarnos, somos sacados para vida, y por eso Jesús tuvo que cumplir toda justicia al ser bautizado por Juan el Bautista. Se refería a toda justicia porque era necesario que Él lo hiciera para que nosotros, mucho tiempo después, y nadie le entendió a Jesús, para que se cumpla toda justicia. Pues pues bueno, Juan le dijo: yo debo ser bautizado por ti. Pero pues bueno, o sea, Juan el Bautista, no sé si entendió o no, pero lo bautizó. Sale del agua y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y empieza el ministerio formal de Jesucristo, al decir la voz en el cielo, que era el Padre,
Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Óiganlo, síganlo, créanlo en él. Y bueno, pues fue lo que sucedió. Entonces, seguimos con este asunto. Al ser sepultado tanto en el bautismo como en el sale, la carne debe de experimentar la muerte de la cruz. Y por carne, para quienes no están informados, vamos a hablar de los impulsos pecaminosos que se conocen como obras de la carne. Carne es una palabra que se usaba en griego, que Pablo la usó perfectamente en griego, pero pues nosotros pensamos en carne y pensamos en un delicioso tibón o en una, ¿cómo se llama? Arrachera así deliciosa. Pero carne, la palabra sarx en griego significa los impulsos pecaminosos, los impulsos que llevan al hombre y a la mujer a pecar. Fíjate cómo es el tema del pecado. El pecado se mueve por impulsos que no se podían controlar antes, mientras que el fruto es en paz y es lento y es permanente, pero un impulso es rápido, es fugaz y muchas veces mortal. El fruto es lento, lleva un proceso y cada vez van siendo mejores los frutos. Al principio son frutos, una planta que empieza a dar fruto, pues son pequeños frutos, no tan buenos, pero ya un árbol que tenga ya tiempo generando cada vez son mejores y más, más hermosos en los frutos que va generando. Esto es lo mismo con el creyente, es exactamente lo mismo con el cristiano. Debemos de experimentar esta situación de la muerte, versículo, vamos a seguir leyendo, versículo 5, porque fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Por eso se entiende que la obra de Cristo es una obra sustitutoria, en donde si nosotros no aprendemos a identificarnos día con día con la muerte de Cristo, que fuimos plantados juntamente con Él, y su resurrección, sigue el eterno conflicto entre el espíritu y las obras de la carne en el creyente, ya no para salvación o perdición. El salvo es salvo y siempre es salvo por los siglos de los siglos porque el Señor lo salvó. No hay una situación ya de perder la salvación o no, con pecado o no. Eso lo estudiaremos después en las doctrinas de la gracia, pero por lo pronto vamos a centrarnos en esto. Fuimos plantados con Él, entonces nosotros debemos de tener esta claridad de haber sido plantados con Él, y plantado se refiere precisamente como lo que acabo de explicar, una planta. Y viene el versículo 6. Dice, sabiendo que nuestro viejo hombre, es decir, nuestra antigua naturaleza pecadora, en esa cruz fue crucificado juntamente con Él, para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. En ese acto de hace casi ya 2000 años fue realizado por el Hijo en la mente de Dios, en el corazón de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tanto tú como yo estábamos siendo también crucificados, pagando con la muerte. Y dice, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, es decir, dejar de ser esclavos del pecado, como la historia que conté al principio de los afroamericanos. Sucede que al no entender esto, o al ser un pasaje que pasamos rapidito porque sigo pecando, no me doy cuenta que me estoy saltando precisamente la solución a las obras de la carne, que deben de ir disminuyendo en la medida en lo que yo vaya creciendo. Crecer significa dar más fruto, pero crecer también significa tener dominio de las obras de la carne, es decir, ese mal carácter, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
orgías, lascivia, glotonería, malas palabras, pleitos, contiendas y demás, que lo estudiaremos en Gálatas, o si lo quieres adelantar, lee el capítulo 5 de Gálatas y te darás cuenta ahí del conflicto eterno. No eterno, me refiero a tiempo hasta mientras estemos en este cuerpo. Las obras de la carne nunca van a desaparecer de nuestro cuerpo, pero sí van a poder ser dominadas cada vez más que nos vayamos pareciendo a Cristo. Parecerse a Cristo suena evidentemente muy subjetivo y lo es. ¿Por qué? Porque si alguien le dices en el metro, oye, fíjate que me parezco cada vez más a Cristo, pues a lo mejor te diría, y pues tú nomás dime cuándo y te crucificamos, ¿no? Pues si quieres ser como Cristo, pues a ver que crucifiquen al de allá por el sur de la ciudad, a ver que lo crucifiquen en serio. Pues no, sería un crimen, ¿verdad? Pues lo fue, pero con Cristo. Parecernos más a Cristo significa, sí, tener nueva vida, que implica, por definición, mayor control, incrementándose cada vez este control en la medida que vamos creciendo en Cristo de los impulsos pecadores, de las obras de la carne y de la capacidad de ir dando frutos, amor, gozo, paz, justicia, fe, benignidad, templanza, longanimidad, etc. Entonces, ¿qué significa crecer en Cristo? Entender Romanos 6. La emancipación del pecado. Nosotros fuimos liberados de este poder, pero no porque sí, sino porque Cristo, acuérdate, dos cosas pasaron en la cruz. Uno, la paga del pecado es muerte. Y Cristo pagó con su muerte la paga de nuestro pecado. Pero, dos, el dominio del pecado sobre nosotros, la esclavitud de ser de nuestra parte al pecado y a la vida alejada de Dios. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, pero también liberado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aquí no solamente está haciendo referencia a la vida eterna, sino que viviremos con Él en esta tierra. A eso se refiere. Cuando dice que viviremos con Él, es literal. Viviremos con Él o comenzaremos a vivir con Él, más que Cristo en nosotros, que está bien dicho, la esperanza de gloria, también es al revés, nosotros en Cristo, en un equilibrio perfecto. ¿Por qué? Porque seguimos siendo carne, pero también libres de los impulsos pecaminosos, de la falta de control del pecado o de incluso del odio a Dios. Y sí, te lo digo tal cual, gran obras del Espíritu Santo, el dejar de ser opositores, a Dios. Muchas veces vemos que el hombre natural, el no regenerado por el Espíritu Santo, se opone a Dios de manera directa. Y si bien no anda con un altavoz gritando odio a Dios en la calle, lo que sí anda haciendo en la misma calle o en su hogar, haciendo exactamente lo contrario a lo que es Dios. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar con el versículo 8. Y si morimos con Cristo, también viviremos con Él, sabiendo, versículo 9, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Es decir, al nosotros identificarnos con Cristo, Cristo murió una vez y por siempre y para siempre por el pecado de todos los llamados a salvación. Murió por la paga de nuestro pecado. Él pagó por nuestro pecado una vez y para siempre. Pero también una vez y para siempre pagó nuestra libertad del pecado. Digamos que el edicto haciendo una comparación entre Abraham Lincoln, que fue un hombre devoto de Dios, según entiendo en sus biografías,
es que el Padre determinó la libertad. Determinó que éramos libres a partir de la fecha de nuestro nuevo nacimiento, llevado a cabo por el Hijo en la cruz. Pero era también ahora responsabilidad nuestra, así como esos esclavos, de ahora hacerse de una vida, ahora hacerse de un nombre, porque ni nombre tenían, y por eso pues tomaban el apellido del amo a los que lo dejaban. Cuando empezó a haber un registro, un censo de cuántos había realmente, quiénes eran, y se tomaban apellidos. Hay un actor famoso que se llama Morgan Freeman, de Hombre Libre. ¿Y cuál es tu apellido? Pues Hombre Libre. Ok, William Freeman. Porque ya no querían llamarse como en África. Entonces empezaron a tomar también los nombres pues, de los que conocían. Así nosotros, es lo mismo. Nosotros, pues nos dio un nuevo nombre también. Todavía no lo conocemos, pero lo tendremos. Tenemos una ciudadanía que se nos dio, a diferencia de estos afroamericanos. Se nos dio, nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida, como en el censo que se hizo de estos hombres afroamericanos y mujeres y niños. A nosotros se nos dio un lugar para nosotros, porque Cristo dijo, me iré al cielo a preparar lugar para ustedes, y se nos preparó una morada, un lugar. No somos vagabundos, no andamos corriendo del pecado ni corriendo de Satanás, tampoco andamos pidiendo chamba porque nos quedamos en la calle. Al contrario, nosotros pasamos de muerte a vida, y es algo que nosotros debemos aprender a disfrutar. Versículo entonces 9. Sabiendo que Cristo ha resucitado, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, no se enseñoreará más de la muerte, porque, versículo 10, en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y aquí está la clave en el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, porque si vivimos, para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, el versículo 10, en cuanto murió, fue de una vez por todas, pero ahí vivo para Dios. Nosotros, al haber sido plantados con Él, en la mente del Padre ya no cabe en nosotros el pecado, y punto. Somos como Cristo en cuanto a justicia, pero nos deja el Espíritu Santo para seguir con esta transformación, y entonces nosotros nos debemos de considerar muertos al pecado. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, es decir, en esta vida, en este mundo, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos pecaminosos. No debemos de obedecer. Fíjate que no dice que desaparecieron los malos deseos. Los malos deseos van a seguir en nosotros hasta que este cuerpo sea regenerado físicamente a través de la resurrección. Lo tenemos garantizada. Nosotros tenemos garantizado que vamos a resucitar cuando el Padre nos llame a su presencia y muramos. Físicamente tenemos la garantía de la resurrección, ¿ok? Pero mientras no van a desaparecer. Entonces el planteamiento de Pablo es, ya no son esclavos, no le obedezcan. Y es una situación muy seria, muy formal, la que dice, no reine en ustedes, no reine pues el cuerpo en vuestro cuerpo mortal.
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco, versículo 13, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, la obra de Dios se va a hacer a través de humanos, como en alguna conferencia lo dije, que la obra de Dios se hace por medio de humanos, pero de esos humanos que han decidido con entendimiento dejar de obedecer a sus impulsos carnales. Y el Espíritu Santo nos da gracia para saber decir no, no a esto, no a este impulso, aunque a veces caigamos, no importa. Es decir, bueno, importa en el sentido de que hemos descuidado algo, pero no importa en el sentido de que si hemos pecado, tenemos a nuestro intercesor, a Cristo fiel, que intercede por nosotros. Si alguno hubiere pecado, confiese su pecado delante de Dios y recibirá la gracia y el perdón de sus pecados en Cristo Jesús. Ese no es el asunto. El pecado circunstancial en la vida del creyente, Jesús mismo dijo, ay del mundo por sus tropiezos. Es decir, va a haber tropiezos. Eso no es de... También dice Juan en su epístola, si alguno dice que no tiene pecado, lo hacemos a él mentiroso. Ok, no tenemos impulsos pecadores y seguimos cayendo en ellos, pero tienen que ir disminuyendo conforme la gracia avanza en nuestras vidas. ¿Sí? Conforme la gracia avanza en nuestras vidas, esta libertad viene con esta promesa en el versículo 14 y dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque está muerto. Simple y sencillamente tan muerto como fue muerto el cuerpo de Jesús en esa cruz. Por eso las blasfemias que hay, como que Cristo no murió en la cruz, sino que lo bajaron antes que muriera, como que Cristo no resucitó, como que muchas cosas malas que andan por ahí desde siempre en la historia, son blasfemias, porque si Cristo no hubiera muerto, el poder del pecado seguiría reinando en nosotros y la vida eterna pues sería algo que nosotros tendríamos pues hasta determinado momento cuando nosotros ya tuviéramos pues ahora sí que pues ya la muerte y estuviéramos en la presencia de Dios. Importante es entonces que esta identificación con Cristo en su muerte la tengamos como que ha sido derrocado el régimen de esclavitud. A este nivel se debe de manejar. Ha sido quebrantado ese régimen porque el pecado, al no enseñorearse de nosotros, hace precisamente que esta acción, cuando dice el pecado no se enseñoreará de vosotros, está en un tiempo auristo, que está en pasado, pero que está también presente. Es decir, como ya hemos explicado, esto es un proceso que debe de ir cada vez manifestándose de mejor manera en la que vayamos avanzando. Y cuando nosotros decimos que hemos nosotros nacido de nuevo, hemos sido regenerados, tenemos esta libertad y esta obligación de entenderlo y de entenderlo a la manera de Dios, a la manera como el Señor lo ha previsto para nosotros. En conclusión, es muy importante entonces para nosotros entender esto. El mundo sigue, el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. Entonces nosotros debemos de cuidarnos acerca de estas cosas. Pero es muy difícil que el cristiano afronte el mundo, las tentaciones del mundo, sobre todo si
era un pecador consagrado como todos, pues sí, es difícil. Vemos que con el tiempo, pues el buen humor y la paz se nos va pasando, se va quedando atrás y no entendemos qué es lo que pasa. Muchas veces no entendemos y hay a veces creyentes que van para atrás literalmente por no aplicar esta doctrina en sus vidas. Si quieres andar en el espíritu, tienes que primero aprender a decirle no a los impulsos pecadores y tienes la gracia y tienes el poder para hacerlo por el Espíritu Santo, pero hay que quererlo, hay que desearlo. Es la parte que a nosotros nos toca. ¿Qué nos toca a nosotros? Entonces, dejar de pecar es sí, pero es imposible para nosotros. Entonces, ¿qué es posible? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué es lo que sí debemos? Querer dejar de pecar. Y cuando haya una tentación, esto explica entonces que no hay ninguna tentación mayor que podamos nosotros resistir y decirle no a esto. Y contárselo a quien más confianza le tengas, es decir, ponerte a orar y decir, Señor, ayúdame a no pecar. Punto número 2 es el hecho, como conclusión, que puedes, aparte de pedir al Señor gracia y te vendrá gracia abundante para no hacerlo, te va a ayudar a identificar el por qué te es todavía algo de tentación. ¿Qué hay en ti que todavía hay algo que te pueda agarrar sorprendido? Que te pueda agarrar descuidado y te sorprenda. Y entonces caigas en un pecado, pero ok, lo libraste, pero después otra vez y se empieza entonces el punto número 3, sernos permisivos con nosotros mismos en los impulsos pecadores, pues como al fin sabemos que tenemos perdón de pecados, pues entonces pues caemos en el error de comenzar a ser permisivos. Es decir, regresar a pedirle chamba como los afroamericanos al patrón anterior, al amo, no patrón, sino al amo, decir, oiga, pues soy libre, pero pues le seguimos, ¿no? O sea, no tengo a dónde ir. Ok, ahí se quedan. Lo mismo nosotros, decir, híjole, pues es que antes yo tenía una vida sexual activa, pues, memorable, ¿no? Y ahora ya no. Ok, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Simple y sencillamente pedir al Señor gracia, pero no regresar con el antiguo amo, que era la fornicación, o el vicio, o cualquier otra cosa, por sentirnos ahora destapados, como Adán y Eva que se sintieron desnudos cuando tuvieron conciencia de pecado y nosotros nos vimos pues ya libre, ya perdonado el pecado, pero ¿y ahora qué hacemos? Pues no darnos el permiso, no permitirnos esto. Acabo de decir cosas que pueden sonar bastante crudas y bastante elementales. Bueno, vamos a subirle de tono, pero no en lo grotesco. Subámosle de tono en el carácter. Subámosle de tono en la preocupación, en la desconfianza, en la incredulidad, en la falta de sentido de nuestras vidas, de motivos santos o puros, de circunstancias. Vayámonos más exquisitos a lo más profundo de nosotros, que es la libertad de solo pertenecer a Cristo. No le pertenezco a nadie más. En este mundo tengo a mi esposa, a mis hijos y demás, pero yo le pertenezco a Cristo. Tengo un empleo, pero le pertenezco a Cristo en lo más profundo. Tengo familiares inconversos que yo daría mi vida para que se fueran al infierno, para que no se fueran al infierno. Bueno, eso es una fantasía. ¿Por qué? Porque entonces ahí no estoy valorando realmente, ni estoy confiando en el Señor, que tiene un plan perfecto para cada uno.
Y nos podemos ir cada vez más y más y más fino, más fino, más fino y más fino el asunto. Cuando canto alabanzas o estoy teniendo una terapia, una autoterapia. Cuando oro, ¿estoy realmente orándole a Dios o estoy teniendo una cuestión, un tipo de catarsis? Catarsis que me ayuda a sentirme menos mal. Y así podemos irnos hasta lo más profundo del corazón. Por eso dice Dios que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que entra hasta lo más profundo para ir separando los pensamientos e irnos conociendo cada vez más y más y más y más. Entonces, cosas tan grotescas como las primeras que mencioné hace unos momentos, pues son exactamente las mismas que las más finas, que las más difíciles de entender, que las más profundas. Entre más años en el cristianismo, y no es por años, sino más disposición a Cristo, cada vez hay más profundidad de la santificación en nosotros. Cada vez hay más y más profundidad en nosotros que a veces ni siquiera nos damos cuenta que había cosas tan profundas, malas en nosotros, que solamente la gracia, al tiempo y a la forma de Dios vamos avanzando, va avanzando el Espíritu Santo en nosotros y nosotros en el Señor. Con esto concluyo entonces. Recuerda, la emancipación del pecado en nosotros es una realidad, es una verdad, pero debemos ejercerla, aprovecharla, seguir adelante, aprender a decirle no a la carne, aprender a decir no al pecado, no ser permisivos, no ser indolentes, sino cada vez ser más atentos, cada vez estar más atentos de nosotros, pero no para alabarnos, sino para cuidarnos, no para adorarnos a nosotros mismos, sino cada vez identificarnos más con esa cruz, la cruz de Cristo que está vacía, la cruz de Cristo que fue, y con esto repito, no me canso de repetirlo, con esto concluyo, la muerte en el cuerpo crucificado de Jesucristo fue para la paga de nuestros pecados y para la libertad del poder del pecado en nosotros. Tienen el mismo significado, el mismo nivel de importancia. No podemos darle solamente importancia al perdón de nuestros pecados, sino también le debemos dar la misma importancia a la libertad, a la emancipación nuestra del poder del pecado en nuestro cuerpo mortal, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cerebro y en nuestro carácter. Bueno, pues yo les bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por estar nuevamente aquí conmigo. Es una bendición poder enseñar todo esto. Te pido que por favor le des like a este video y que lo compartas con otros creyentes nuevos o creyentes de mucho tiempo que ya se saben el tema de Romanos 6, que a veces se lo pasan de frente a propósito, sin querer, entre comillas, pero realmente es así, rapidito. Compártelo con creyentes de muchos años también, y que te inscribas al canal y que pidas que se inscriban al canal también para poder ir extendiendo esta palabra que tenemos en Renuevo de Amistad ahora en esta pandemia. Dios te bendiga y estaremos próximamente, y te espero entonces el domingo siguiente en Facebook, en la página de Renuevo de Amistad, en el muro de Renuevo de Amistad. A las 12 del día tenemos alabanza en vivo y tenemos la predicación, etcétera. Te va a ser mucha bendición. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Hasta luego.